Muy buenas tardes a todos. De antemano, pues el agradecimiento por haberme dado esta oportunidad de poder compartir con ustedes lo que las enfermeras hacemos en el día a día en la atención de los pacientes con falla cardíaca. Esta presentación, más que a nombre propio, yo creo que es una presentación de mi compañera y de las enfermeras que actualmente trabajamos en falla cardíaca en Colombia, de la ciudad de Cali, de la ciudad de Medellín, de la ciudad de Bucaramanga. Para iniciar, nuevamente retomo el modelo de gestión de enfermedades crónicas, que pues es como el origen de la conformación de grupos de atención multidisciplinaria y en donde pues el papel de enfermería es de gran importancia. Este modelo de gestión, que es el de Edward Wagner, que en este caso la imagen que ustedes ven ya es una adaptación un poco más vigente, evidenciamos que el modelo de gestión de enfermedades crónicas incluye varios entes que son de importancia para lograr las metas en la atención de los pacientes con este tipo de patologías. Son entidades que interactúan permanentemente para el logro de los objetivos. Entonces tenemos la organización del sistema de salud, donde se logra un rediseño, la calidad asistencial, el apoyo en las tomas de decisiones clínicas, los sistemas de información clínica que, como hemos visto, es de vital importancia para poder tener los datos necesarios y poder mostrar los resultados de las intervenciones que hacemos en las unidades. También se tiene en cuenta la comunidad con todos los recursos que se tienen y las políticas que se instauran a nivel de salud. Todo esto lógicamente apoya la toma de decisiones y busca un automanejo en las condiciones crónicas. Los objetivos de este modelo básicamente es contar con un paciente y una familia o un cuidador que sean informados y que sean activos en el proceso, ¿sí? No es ir a una consulta, recibir una información, un tratamiento, sin tener un cambio realmente claro en su calidad de vida. Y también permite tener un equipo de salud, primero que esté con el nivel de preparación necesaria para atender este tipo de pacientes y que sea proactivo, no esperar a que los pacientes nos lleguen a las unidades en estadios ya muy avanzados, sino que la tendencia es, como ya lo escuchamos en las presentaciones del doctor Plata y del doctor Arias, es empezar a trabajar con los médicos familiares, con las unidades de atención primaria, para lograr mejores resultados. Entonces, este modelo de gestión se convierte en un proceso de optimización de los recursos a lo largo de todo el sistema de salud, que busca primero mejorar la calidad de los servicios, mejores resultados clínicos. Entonces todo lo que vemos que dicen las guías, la titulación de medicamentos, la indicación de dispositivos de alto voltaje, trasplantes, y no se quedan solamente en el papel, sino que realmente podamos llevarlos a una realidad. Mejor calidad de vida para el paciente, que yo creo que es el objetivo principal, la satisfacción de los usuarios, teniendo en cuenta no solamente el paciente como usuario, sino como su familia y su red de apoyo, la satisfacción de los profesionales, pues porque nosotros hacemos un esfuerzo en preparación, en entrenamiento precisamente para poder brindar una mejor atención a estos pacientes y lógicamente lograr un menor costo posible al sistema de salud. Lo importante en este modelo de gestión es poder adaptar la atención a las necesidades del paciente, es considerar al paciente como un socio, ¿sí? Esto es un trabajo en equipo. Entonces ellos obtienen beneficios y nosotros a su vez pues también nos vamos a beneficiar. Y es un proceso donde existe un compromiso y una visión compartida. Esto es lo que facilita realmente la adherencia del paciente al tratamiento. Este es el modelo de pirámide de riesgo de Kaiser. En esta pirámide, como lo vimos en la presentación de ayer de la doctora Torres, logramos dividir la población de nuestros pacientes de acuerdo a la condición de su salud. Y también pues nos permite orientar el proceso de atención que requiere cada paciente. Si ustedes observan en la base del triángulo están todos los pacientes que requieren apoyo al autocuidado, pero que el paciente recibe parte de esa información y ellos solitos van aplicando todos estos
todas estas pautas dadas por los diferentes profesionales con los que tiene contacto. Aproximadamente podemos decir que esto es del 70 al 80% de los pacientes con enfermedades crónicas. Luego sigue la población que es la de alto riesgo, es en donde se empiezan a generar los programas de gestión de enfermedades y que pues va a tener un proceso de intervención un poco más específico y ajustado a las necesidades del paciente. Y en la punta del triángulo encontramos los pacientes de alta complejidad, son los que van a las unidades especializadas, en donde ya no se mira como la gestión de la enfermedad, sino la gestión del caso. Vamos a individualizar la atención de nuestro paciente. A su vez ustedes ven en la gráfica que aparece el modelo de Kaiser y en la parte final del triángulo aparecen los modelos de Evercare y de Pfizer. ¿Por qué cito estos modelos? Porque en estos modelos de atención de pacientes con enfermedades crónicas vinculan a las enfermeras dentro de todo el proceso de atención. ¿En qué casos? En los pacientes que van de alto riesgo y en los pacientes de alta complejidad. Casi que lo establecen como obligatorio la pertenencia de una enfermera que haga un acompañamiento permanente con el paciente, que haga el seguimiento telefónico. Bueno, la generación de estos nuevos roles del profesional que labora a nivel del área de la salud para la atención de estos tipos de pacientes tan complejos, desarrolla lo que se denomina el Template Model. Este modelo propone la creación de una figura que se encargue de los cuidados antes de la consulta médica, después de la consulta y durante, pues casi que interviniendo en cada uno de los procesos de atención de los pacientes y que inclusive pueda hacer un acompañamiento permanente con el médico que está manejando el paciente. De cara a la adecuada prestación y la coordinación de los cuidados, lógicamente el protagonismo de la enfermera es algo que es incuestionable. Nos encontramos ante la necesidad de dotar de mayores responsabilidades asistenciales a la enfermera y es preciso aumentar las competencias y el prestigio profesional de las enfermeras que le permita al paciente crear un lazo de confianza con ellas como asesoras en sus numerosas consultas espontáneas y como gestoras en sus procesos de salud. A tener en cuenta también, lo hemos notado en las presentaciones sobre las pautas que dan las guías de práctica clínica, y es que las conformaciones de las unidades multidisciplinarias tienen un grado de recomendación 1 y un nivel de evidencia A. Nos ayudan a reducir la tasa de reingresos, los días de estancia hospitalaria, las consultas frecuentes a los servicios de urgencias, obtienen una reducción en la morbimortalidad con una reducción en los costos, nos permiten racionalizar al máximo la intervención de los pacientes con falla cardíaca para optimizar los recursos hospitalarios a través de una intervención especializada y multidisciplinaria, nos permite mejorar el conocimiento de la enfermedad por parte del paciente y sus cuidadores, mejora el cumplimiento terapéutico, aumenta su nivel de autocuidado y permite la identificación precoz de las descompensaciones, permite mejorar la calidad de vida e identificar e intervenir el contexto social del paciente. También se define que el diseño y la implementación de los protocolos de atención integral orientados al paciente y sus cuidadores deben tener como pilar fundamental la educación, ¿sí? No podemos estar nosotros como el equipo tratante hacia un lado y los pacientes hacia el otro, porque nunca vamos a llegar a lograr los objetivos en el manejo, sino que, como lo mencionaba al inicio, tiene que ser un trabajo compartido en donde tengamos objetivos muy claros y en que los que ellos sean partícipes de este proceso. ¿Cuál es nuestro escenario actual? Este es nuestro paciente. Es un paciente primero que tiene polifarmacia, ¿sí? Porque desafortunadamente no solamente sufre de falla cardíaca, muchos son pacientes renales, diabéticos, hipertensos y demás, que hace que decirle que tiene que tomar otra cantidad de medicamentos, pues de una vez genere una barrera. La edad, la mayoría de los pacientes son pacientes ya geriátricos, pero si nos damos cuenta dentro de nuestra población también tenemos pacientes ya muy jóvenes, entre los 25 y 35 años, que están ingresando a las unidades. La falta de adherencia al tratamiento no farmacológico, pacientes que llevan 40, 50 años con unos hábitos muy establecidos de dieta, de líquidos,
que nosotros lleguemos a decirle, no, usted ya no puede seguir de esta manera, sino tiene que hacerla de esta otra, entonces se convierte en una acción como de imposición en la que también pues el paciente crea una reacción negativa. Las comorbilidades, el esquema tradicional de atención. Desafortunadamente el paciente muy difícilmente puede llegar a una atención por un especialista y el tiempo son 15 o 20 minutos. Entonces el médico, mientras logra indagar los antecedentes del paciente, logra encontrar el diagnóstico, trata de buscar el tratamiento mejor, no le alcanzan los 15 minutos, por ende tampoco le va a alcanzar el tiempo para poder hacer una intervención educativa al paciente para lograr una mejor atención. El estado nutricional, estos pacientes pueden estar en dos extremos, en pacientes con obesidad o en desnutrición, que requieren una intervención especial, la condición médica en la que llegan, su estado emocional, ¿sí? Muchos de ellos llegan en un estado de depresión que requiere una atención y que esto se puede convertir en una barrera para la adherencia al tratamiento. Nuevos tratamientos, decirle, mire, usted tiene que tomarse toda esta cantidad de medicamentos, pero aparte parece que toca implantarle un dispositivo y entonces le van a abrir acá y puede que se le haga un hematoma y aparte de eso, otra serie de tratamientos que pues para ellos es bastante impactante. El contexto social y el cuidador. Desafortunadamente lo que vemos en nuestras unidades son pacientes abandonados. Son pacientes que cuando las familias o los cuidadores se dan cuenta de que requieren ir con mayor regularidad a sus consultas, que requieren tener unos cuidados especiales, que inclusive no solo implica que el paciente los cumpla, sino que su entorno familiar también los cumpla, pues finalmente ellos hacen caso omiso de esto y dejan al paciente solo dentro del proceso. El deterioro cognitivo, que no solamente lo vemos en los pacientes geriátricos, tenemos pacientes jóvenes, 40, 50 años con deterioro cognitivo y nos preguntamos por este paciente por qué le digo y le digo y le digo y no logra cumplir las metas o las indicaciones dadas. Las limitaciones físicas, también es un paciente que si de pronto ya es mayor, que aparte de su falla cardíaca tiene otras comorbilidades que le limitan la movilización, el desplazamiento constante a sus consultas y el alto costo que esto genera, ¿no? Entonces uno le dice al paciente, no, usted tiene que venir a sus consultas, tiene que llamar, a veces ni siquiera tienen para los minutos y de pronto por su ubicación geográfica se le dificulta ir a su punto de consulta, entonces si tienen para comer no tienen para el taxi, entonces son todos esos aspectos que es importante tener en cuenta. Entonces la pregunta acá es, ¿se justifica tener una enfermera en las unidades de falla cardíaca? Yo creo que ya inclusive las presentaciones anteriores han respondido, pues lógicamente que sí. ¿Por qué la enfermera y no otro profesional? Porque la enfermera tiene la preparación y el talento científico, técnico y humano para poder enseñar y ayudar a suplir esas necesidades de cuidado que cada individuo tiene como ser único y poderlo ayudar a incorporarse nuevamente a su entorno, a su familia, a su comunidad. En esta gráfica vemos cuáles son los roles del profesional de enfermería. Entonces está el rol asistencial, que es que la mayoría de las personas conocen, las enfermeras en el área de hospitalización, la que administra los medicamentos, la que revisa las historias clínicas, pero esto va un poquito más allá. Tenemos el rol como educadoras, dentro de nuestra formación como profesionales nos enseñan a ser educadoras a los pacientes. Está el rol gerencial, ¿sí? Ya lo mencionaron previamente, las enfermeras son como las que coordinan todo el servicio, son las que saben los datos, son las que saben los pacientes, cualquier duda que se genere en el proceso, jefe, tal cosa, ahí está la información. Entonces, nuestro rol gerencial se pone a prueba al 100%. Y el rol investigador, ese sí nos toca trabajarle un poquito más porque desafortunadamente hacemos muchas cosas, pero poco escribimos. Pero sí podemos y tenemos las herramientas y la información para poder seguir generando investigación. Bueno, ¿qué evidencia hay en el mundo del papel que desempeña la enfermera? Tenemos muchos artículos. A nivel general, ¿qué muestra la evidencia en los estudios? La participación de la enfermera logra, primero, disminuir tasas de reingresos hospitalarios. ¿Cuál es la primera causa de reingreso hospitalario?
la adherencia al tratamiento no farmacológico y la identificación de los signos de síntomas, de los signos de alarma, perdón. Si yo al paciente en una intervención prealta tengo la información clara de cuáles son los síntomas y qué debe hacer de forma oportuna y cuáles son los cuidados básicos que debe tener, el paciente no va a reingresar, o puede ser otra la causa del reingreso. Y la disminución de los costos para el sistema de salud. ¿A través de qué lo podemos lograr? A través de un programa de educación estructurado y a través del seguimiento telefónico y lo que pues está iniciando en este momento, que es todos los proyectos de telemedicina. Está dirigido a fortalecer en el paciente y su cuidador el conocimiento de su enfermedad, que es vital, el conocimiento de su autocuidado y el reconocimiento oportuno de los síntomas de descompensación. Los procesos de intervención que enfermería puede llevar a cabo en las unidades son, primero, un seguimiento hospitalario y un seguimiento ambulatorio, la consulta de educación bajo un esquema muy claro, la consulta de titulación, la atención en hospital de día, el seguimiento telefónico, la participación activa en las juntas multidisciplinarias y la coordinación del servicio. A nivel del seguimiento hospitalario, la enfermera va de la mano con el cardiólogo, conoce al paciente, identifica sus necesidades, es como quien gestiona la intervención por los otros profesionales para lograr encontrar cuáles son las posibles causas y hacer las intervenciones de forma oportuna. Vamos a estar en un contacto permanente con nuestro grupo de trabajo, sea nutrición, psicología, trabajo social, las otras especialidades. Tenemos la oportunidad de hacer aplicación de test que nos permitan identificar cuál es el nivel de autocuidado, cómo es esa red de apoyo del paciente. Se hace una intervención de enfermería, ¿sí? Como les mencionaba, que busque que el paciente tenga unos conocimientos básicos y claros del manejo de su enfermedad, con la ayuda de un material educativo. Y se hace un seguimiento al cumplimiento de los medicamentos y el tratamiento propuesto, ¿sí? Ejemplo, el paciente tiene 90-60 de tensión, va uno a mirar, la enfermera no le dio el beta bloqueador, pero es que la tensión está baja. Sí, pero en este paciente, por estos y estos motivos, debemos darle continuidad al tratamiento. Entonces, tenemos que trabajar de la mano con nuestras compañeras en el área asistencial para que no de pronto generemos algún tipo de barrera para lograr las metas en el tratamiento farmacológico. Minutos. En la parte del seguimiento ambulatorio está la consulta de enfermería, el acompañamiento al cardiólogo en consulta y hospital de día. Estas son las escalas que utilizamos para una valoración inicial y que nos permitan tener una imagen muy integral del paciente que nos llega a nuestras unidades. Entonces vamos a mirar el déficit de conocimientos, que podemos utilizar varios test en los cuales pues acá les relaciono la escala europea de insuficiencia cardíaca, podemos evaluar el estado cognitivo a través del Mini-Mental, la autonomía y dependencia a través del índice de Bartel, el soporte social a través de la escala de Duke, el estado afectivo también lo podemos evaluar, por ejemplo, con la escala geriátrica de depresión, calidad de vida con el test de Minnesota, la adherencia al tratamiento farmacológico con la escala de Morinsky, la funcionalidad familiar a través del AUGA familiar, identificar la presencia de barreras físicas que limiten el acceso del paciente al servicio. Las consultas de educación, pues estas son las temáticas principales, ya cada uno en su servicio pues identificará también de acuerdo a las necesidades de los pacientes cuál será el orden, pero lo importante es tener estos parámetros generales para dar la educación al paciente. Entonces en las recomendaciones generales, restricción hidrosalina, vacunación, esquema flexible de diurético, que ellos aprendan a poder identificar su descompensación y hacer un manejo inicial de esta, las recomendaciones farmacológicas, la actividad física, el sueño y el descanso, actividad sexual, que es una de las preguntas que a veces con mucho temor la generan en la consulta, y se debe hacer una aplicación de los test de control, o sea, esa evaluación inicial me arroja un tipo de paciente y tengo que evaluar después de mi intervención cómo ha avanzado mi paciente, sobre todo en las áreas en que he encontrado debilidad. Se necesita una reevaluación continua de las necesidades del paciente y de las metas que hemos propuesto en la atención.
tenemos que ayudarnos de material educativo que nos facilite la información, o sea, es bastante información y el paciente y el cuidador, por más atención que ponga, capta más o menos el 50% y el otro se pierde. Entonces tenemos que elaborar material educativo que nos lo facilite. Podemos tener ayudas que ya pues cada uno de ustedes determinará en sus servicios que nos permita que ellos hagan un control estricto de su peso, un control estricto de la ingesta de líquidos. La parte de recomendaciones farmacológicas es vital porque el paciente se toma un montón de medicamentos pero no tiene ni idea para qué sirve, no sabe los efectos secundarios que estos producen y es cuando el paciente deja de tomarlos sin ninguna información oportuna al servicio tratante. Entonces, en esta tabla que ustedes visualizan allá, nosotras colocamos el medicamento, cuál es la indicación específica de él, cuál es el horario más indicado, porque ellos, así como se lo dan en la clínica a las 5 pepas a las 7 de la mañana, en la casa siguen exactamente igual. Entonces, ajustarle los horarios a sus actividades diarias y los efectos que ellos pueden esperar con la toma de la medicación. Actividad física y ejercicio, nos apoyamos con el servicio de rehabilitación cardíaca, pero aquellos pacientes que no son susceptibles de ingresar a este servicio, pues nosotras nos tenemos que encargar de darles unas pautas generales para la realización de este en el hogar. La consulta de titulación, pues es como uno de los fuertes en el servicio donde me encuentro. En este momento estamos haciendo solamente titulación de beta bloqueadores, los pacientes asisten a consulta cada 15 minutos, 15 días, perdón, y más o menos desde la primer consulta de cardiología hasta el control, que es entre 2 a 3 meses, el paciente ya le llega titulado. Si evidenciamos que el paciente no tolera ese tipo de beta bloqueador, inclusive podemos generar la pauta al cardiólogo para hacer cambio de la titulación o pues llegamos a una dosis que para el paciente sería la indicada de acuerdo a la respuesta clínica. A través de esta consulta también logramos indagar la existencia de síntomas de descompensación y los podemos remitir con facilidad a hospital de día o a una valoración prioritaria por cardiología. Hospital de día, nosotros manejamos 3 tipos de terapia, la terapia diurética, la terapia de hierro y la terapia inotrópica. Tiene la facilidad de que el paciente tiene un mejor acceso, decirle al paciente que se vaya a urgencias, a que venga tipo 8 de la mañana y se vaya a su casa al mediodía o a las 4 de la tarde, pues para ellos es la panacea, porque ustedes saben que los servicios de urgencias desafortunadamente son muy complejos. Los pacientes, por ejemplo, que reciben terapia inotrópica, logran una mejoría sintomática bien marcada y casi que ellos ni siquiera esperan la cita de la programación, sino ellos ya están llamando a confirmarla porque ellos ya pueden determinar los síntomas e informan de forma oportuna para poder hacer la intervención. Aprovechamos también para hacer intervención educativa porque gran parte de los pacientes que utilizan la terapia diurética son pacientes que no son adherentes a las recomendaciones no farmacológicas. Seguimiento telefónico y la junta multidisciplinaria, pues en donde nosotras realmente nos convertimos en integradoras de las actividades de la unidad. Revisamos los casos, seleccionamos los casos especiales en los que encontramos que pueden haber problemas de adherencia, convocamos a los profesionales que es importante que participen en esta, hacemos el análisis de los casos, la definición de las conductas y hacemos una verificación y seguimiento a las conductas que se tomen allí. Para concluir, se debe hacer extensiva la participación de la enfermera en las unidades de falla cardíaca, aumentando la cobertura en la intervención de estos pacientes, con un mayor impacto en los beneficios de mortalidad y reducción de hospitalizaciones por descompensación. Y otra es fortalecer el proceso de formación del profesional de enfermería. Como lo mencionaba el doctor Plata, acá no tenemos especialización en falla cardíaca, lo hay en enfermería cardiorrespiratoria, pero las enfermeras que estamos interesadas en el área nos toca como por autoformación y pegarnos al cardiólogo para tratar de absorber la mayor cantidad de información posible. Pero sí es importante poder establecer formaciones en centros pioneros de falla cardíaca, crear programas estructurados de entrenamiento, con formación de grupos de trabajo y ojalá que pues puedan llegar a generar investigación y accesos a cursos online que nos faciliten lograr esa formación. Muchas gracias.